Heidi Molina, Heidi con H. Así que yo quiero que hablemos un poquito hoy sobre cómo nosotros andamos. Y miren, todo se relaciona, así que gracias a Dios por lo que ya platicamos. Y yo quiero que nosotros analicemos cómo nosotros estamos siendo guiados, cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Fíjense que la palabra del Señor es bien, bien linda y dice la palabra de Dios que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Es por eso que muchas veces nosotros le caemos mal a alguien que está en la carne, ¿verdad? Y que esas personas sienten un choque con nosotros. Y muchas veces cuando nosotros estamos buscando de la presencia del Señor, sentimos un choque con alguien, no nos cae mal porque gracias al Señor, estando en Cristo, el Señor cambia todo lo que hay por dentro de nosotros, ¿verdad? Es lo que yo siempre he dicho, que si yo sola estuviera en este lugar, sería un costal de basura frente a ustedes. Pero estando en Cristo, es el Señor el que está frente a nosotros. Él es el que pone esa luz en nuestro rostro para poder compartir de la palabra y para poder recibirla también, ¿verdad? No cualquiera recibe palabra, sino que solo aquellos que tienen en su corazón el recibirla. Así que Dios les bendiga a ustedes por estar recibiendo la palabra. Y si ustedes se dan cuenta, hay veces que estamos contando algo aquí dentro del en vivo y llegamos a mucha gente. Cuando ya empieza la palabra, empieza a bajar, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Dice que ay Señor, se me fue el texto. Dice, háblale al carnal como carnal y al espiritual como espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que andar en el Espíritu para que se nos pueda hablar espiritual. Si nosotros andamos en la carne, se nos va a hablar como en carne. Y nosotros tenemos que cuidar esa área de nuestra vida. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Yo no sé si ustedes han oído, pero hay cristianos que de repente dicen, ay, se me salió una mala palabra. Eso no es andar conforme al Espíritu, sino que es andar conforme a la carne. ¿Qué dice la palabra? Muchas veces nosotros cuando estamos molestos, ¿verdad? Decimos una palabra y después, ay, perdóname, es que yo estaba molesto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros lo que tenemos es llenura de palabra, llenura de oración, llenura del Espíritu Santo, nosotros vamos a hablar como hijos de luz. Entonces, vamos a andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Yo no sé cómo tú actúas, pero ¿qué sería de nuestra vida? En mi caso, han habido, tal vez en este año que pasó, hubieron 2 o 3 veces que no hice en vivo. Y no lo hice porque había un roce entre mi esposo y yo. No gran cosa, bendito sea Dios, nuestros pleitos ya no son pleitos de horribles, ¿verdad? Que terminen en golpes, en maltratadas, no. Pero han habido veces que él ha dolido mi corazón, igual ha hecho él porque más de algunas veces yo le he dolido su corazón, me imagino yo. Entonces, cuando yo he estado así, yo prefiero no estar en el en vivo, sino que me sumerjo en el Señor y yo digo, Señor, sáqueme esto porque yo no puedo andar conforme a la carne. Yo tengo que andar conforme al Espíritu y tú tienes que dejarte guiar. Hay momentos en los que he estado ministrando a algunas mujeres que por el Señor yo sé que son peleoneras en la casa. Viene el Señor y me dice, es que ella es carcoma a los huesos de su marido. Y yo voy y le digo, dice el Señor que tú eres, porque cuando el Señor me ha dicho, dilo, cuando no, aquí estoy aguantando y ustedes sabrán que no les he comunicado nada de lo que el Señor me ha dicho. Pero cuando el Señor me dice, ve y dile que es carcoma, y les digo yo, tú eres carcoma a los huesos de tu marido. ¿Cómo así, hermana? Le leo el texto de la Biblia. Y entonces, si tú pasaste por un problema con tu esposo y él ya no es lo que antes era y tú sigues machacando y sigues machacando, eso se convierte en carcoma para los huesos de tu marido, en cáncer para sus huesos. Tú te conviertes en un cáncer para los huesos de tu marido. Dice la palabra del Señor que la mujer rencillosa es carcoma a los huesos de su marido.
Entonces, no ando yo bajo el espíritu, sino que bajo la carne. Cuando yo no me puedo, es que, hermana, yo no me puedo quedar callada. Yo mucho tiempo aguanté, maltrato, aguanté, pero yo ahora ya no me puedo quedar callada. Y entonces dejamos de vivir conforme al espíritu y comenzamos a vivir conforme a la carne. Cuando yo he sentido algunas cosas que me han dolido mucho, me voy a la cocina a preparar la mejor comida que yo puedo para mi esposo. Y mientras la estoy haciendo, yo me estoy ministrando y estoy ministrando la comida. Yo le digo al Señor, ministre paz en la vida de mi esposo. Ministre paz en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque cuando hay gasolina y tú tiras un fosforazo, es una explosión. Es lo que sucede cuando tu esposo está molesto o cuando tu esposa, varones que están ahí, está molesta y tú vas y solo tú eres un fósforo encendido y se convierte en una explosión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estábamos en el mundo había una palabra que salía mal de la boca y era problema hasta para un mes. Entonces no se vive conforme al espíritu, sino que se vive conforme a la carne. Y muchas veces nosotros estamos, miren, mi esposo me dice muchas veces, diles a las mujeres que tengan cuidado en que en vivo entran. Y yo le decía a él el año pasado, mi amor, va a llegar el momento en el que yo voy a poder decirles. ¿Por qué? Porque ya aquí hay una iglesia formada. Ya no está en formación como estuvo el año pasado, sino que aquí ya hay una iglesia formada. Aquí ya hay pueblo de Dios. Aquí ya hay pastores que estamos al frente y que de verdad, aunque ustedes no lo crean, muchos de ustedes, estamos orando por sus peticiones. Cosa que yo no lograba en mi esposo, que se levantara a orar. Ahora él está despierto en la madrugada orando por ustedes, por sus peticiones. Entonces ya nos formamos una iglesia. Yo ya puedo darles consejo, no solamente en sí de los textos de la Biblia, sino que ya les puedo aconsejar en lo que la palabra quiere que nosotros aprendamos. Tenemos que tener cuidado en donde nosotros estamos. Tenemos que vivir conforme al Espíritu para que nosotros discernamos en dónde vamos a estar y en dónde no. Hay mucha gente que es pueblo de Dios porque está en la iglesia. Dejémoslo así mejor, que es pueblo de iglesia. Pero cuando el Señor me dice a mí, no, hiciste mal en mandar tu dirección, yo no estoy de acuerdo que esa persona esté ahí. Esta persona no vive en el espíritu, vive en la carne y solamente está aparentando vivir en el espíritu. Entonces ya empiezo a clamar, Señor, que no venga, Señor, que no venga, cuando el Señor me ha indicado así. Pero tenemos que tener el discernimiento cuando vivamos conforme al espíritu. Romanos 8, vive en el espíritu. Romanos 8, vive en el espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo podemos hacer para saber esto? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo sé yo cuando ando en el Espíritu? ¿Y cómo sé yo cuando ando en la carne? Vamos rapidito. Vamos otra vez hasta que el Señor nos diga que pasemos de acá. Y vamos a ver en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que, hermana, no me pude aguantar. A eso iba cuando les conté de la mujer rencillosa. Y al poco tiempo, esta persona me escribe y me pone, pastora, perdóneme, es que no pude aguantar y otra vez mandé al infierno a mi esposo. Y le dije, no me pidas perdón a mi hija, pídele perdón a Dios. Porque a Él es el que ofendes cuando tú caminas conforme a la carne. Y entonces pues oramos y todo, y al poco tiempo vuelve a escribirme, pastora, perdóneme, yo volví a ofender a mi esposo y se fue, por favor, ore para que regrese. Y le dije, perdóname, el Señor te habló a tiempo. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó muchas veces. Muchísimas veces me pasaba que yo le decía algo a mi esposo, tal vez no era una gran ofensa ni lo maltrataba, pero como a él darle un consejo era matarlo.
Y yo a veces le decía, pero es que mejor deja de tomar, mira todo el peligro que hay en la calle, te van a hacer daño, te van a matar. Yo me acuerdo que hubo un tiempo, no sé si se acuerdan ustedes, que estuvieron violando a los hombres en la calle, no sé si se podía mencionar esa palabra aquí, pero que les hicieron daño a los hombres en la calle después de que tomaban, salían de un lugar y cuando miraban ellos ya los habían abusado. Y yo hasta ese miedo le metí, yo decía, tal vez con eso él va a entender, pero no. Y él agarraba pleito y se iba de la casa y 2, 3 días aparecía. Y yo esos 2, 3 días me la pasaba tirada en el suelo gritándome a mí misma que yo tenía la culpa por haber abierto la boca. Y el Señor un día me dijo, tú no eres su mamá, tú eres su esposa, no lo estés corrigiendo, solamente póstrate ante mí, pídeme y yo voy a hacer la obra. Y pasaron 30 años de mi vida y no vi un cambio. Hasta cuando llevábamos 31 años de casados, yo puedo decir, tengo 1 año y medio de vivir una vida deliciosa con mi esposo. Que hay momentitos en que sale una palabra que lastima, sí, pero hay reconciliación rápido. Ya no estamos bajo la carne, sino que ahora estamos conforme al Espíritu. Oigan lo que dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso es de que tú tienes choque con algunas personas o algunas personas lo tienen contigo, pero que tú seas el espiritual en esto. Que tú vivas conforme al Espíritu. Dice, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es que yo quiero contestar, pero no, Señor, yo te lo dejo a ti en tus manos. Quita esto de mí. No quiero deseo de la carne en mi vida, Señor. Nosotros tenemos que estar en cada momento de nuestra vida. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí está aquella mujer viendo su novela a la hora que el esposo va a llegar de trabajar. Amor, disculpa, tengo hambre. O vos, como hay esposos tan especiales, vos, yo tengo hambre y no tenés tus manitas, papadito, anda a calentar tu comida. Yo estoy viendo la novela. Ya va a terminar, si quieres te esperas. Eso no es ir bajo el Espíritu. ¿Cómo trataba Sara a Abraham? ¿Cómo lo trataba? Mi Señor. Obviamente hoy no es la cultura, ¿verdad? No le vamos a decir, ay, mi Señor. No, eso no lo vamos a hacer. Pero sí tratar la manera de nosotros esforzarnos. Miren, hay momentos, las personas diabéticas me van a entender. Aparte tengo el hipotiroidismo, mi presión está ahorita súper alta y descontrolada. Y todas estas cosas han venido a afectar mucho mi vida. Hoy es un día de los que yo ni siquiera quería hacer el en vivo. Estoy aquí venciendo mi carne. Me siento muy mal. Pero cuando mi esposo fue a traer tortillas, yo le dije al Señor, Señor, deme la fuerza de levantarme y hacerle el desayuno a mi esposo. No tengo ni las ganas, ni tengo las fuerzas, pero usted me las puede dar, Señor. Quiero andar conforme a su espíritu. Y me levanto y comienzo a preparar. Miren, para mi esposo no hay cosa peor a que se le hagan sus huevitos revueltos así normalitos y se le pongan en un plato. Él me dice, para mí, eso es que no tenés ganas de hacerme el desayuno o la cena. Yo trato la manera de hacerle un desayuno, un almuerzo, una cena, perdón, de lo mejor. Claro que el almuerzo también, pero como en el almuerzo no cuesta tanto esforzarse porque obviamente es una comida más formal, pero los huevitos cuesta mucho. Pero nunca le hago los huevos igual. Ustedes le pueden preguntar al pastor. Siempre encuentro algo diferente para hacerle, porque él tiene que ver ahí en ese desayuno el amor que yo tengo para él. Muchas mujeres
Yo he visto que se refugian más en los hijos, sirven más a los hijos y dicen, no, pero sí, mis hijos van a ser para toda la vida un hombre, saber. Entonces, ¿por qué lloras cuando te es quitado tu esposo? Tenemos que andar bajo el espíritu y no solamente en lo espiritual. Tú tienes que andar en el espíritu. Claramente, oras, lees la Biblia, la vives porque es lo más importante. Tú te puedes leer toda la Biblia, pero si no la vives, no sirve de nada. Pero cuando tú vives la palabra, eso te hace crecer a ti. Tú no puedes decir, yo voy a cuidar a mis hijos porque ellos iban a estar toda la vida. Mamadita linda, va a llegar una mujer que te va a quitar a tu hijo. Y muchas veces, muchísimas, la esposa casi revienta al esposo de ira cuando le da algo a la mamá. Así que un día tu hijo se va a ir y ni te va a ir a ver porque tu nuera no va a querer. Un día tu hija se va a ir y su esposo tal vez no le va a gustar que te vaya a ver y ya te dejó sola y tú no has trabajado en la relación con tu esposo. Yo toda la vida traté la manera de tener mi relación con mi esposo, pero también la de mis hijos. Posiblemente el hijo malagradecido no vio el esfuerzo y no hay problema con eso porque nunca lo hice para que me agradecieran. Nunca yo he servido a mi esposo para que me agradezca. Claro que qué rico sería, ¿verdad? Mi amor, qué rico te salió el desayuno. Mi amor, gracias porque me diste esto, gracias por el otro. No, no lo hacemos por eso, que sería muy rico. Sería muy rico que un hijo venga y nos diga, ay Dios madre, que Dios te bendiga por todo el esfuerzo que hiciste cuando yo estaba pequeño. Gracias, madre, por no dejarme morir. Gracias, madre, porque no me fuiste a dejar a un parque perdida. No, no hay ese agradecimiento que sería muy rico recibirlo, pero nosotros lo hacemos por amor. Luchamos, muchas mujeres hemos luchado por vivir espiritualmente como tiene que ser. Muchas fuimos desobedientes, yo fui re desobediente. Voy a tocar el tema que Auri decía de los aretes, ¿verdad? Sin decirte a ti que dejes tus aretes. El Espíritu Santo sabe lo que hace con cada uno. Pero a mí se me pudrieron las orejas. Me llegaron hasta aquí las aberturas y tengo muy lindos mis oídos, gracias al Señor todavía. Mi Noemí sí tiene partida la oreja. Pero a mí se me pudrieron las orejas. Y me decía mi nietecita, abuela, Dios ya no me dejó usar aretes. Y le digo, ¿por qué, mamá? Porque mira, me dice, se me infectaron los oídos y no aguanté. Dios se va a encargar de cada detalle tuyo. Tú vas a hacer lo posible por vivir espiritualmente. Tu esposo hoy vino peleando, pues con mucho amor tú te vas a dar la vuelta y te vas a ir de ahí si no tienes la capacidad de contemplarlo. Posiblemente tu esposo nunca te vaya a pagar el amor que tú tienes. Pero ahí arriba está escrito en el libro de las obras todo lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Vive conforme al Espíritu, porque es lo que a Dios le agrada y es lo que nos va a permitir un día llegar al cielo. Qué triste que tú sufras aquí en la tierra, que yo sufra aquí en la tierra de muchas cosas, que nos falta todo. Miren, yo sé que muchos de ustedes viven tranquilas, que su esposo les lleva el gasto y todo y tienen para pagar todo. Mi esposo y yo estamos viviendo una lucha. Los dos estamos viviendo una lucha. Aunque yo siento que él por ser varón es más difícil para él. Pero para él es duro. Para mí es duro. Nosotros esta semana nos tenemos que enfrentar a algo que no queríamos llegar. Y si llega, pues tengo que comunicárselos porque no hay de otra. Voy a tener que dejar un tiempecito el en vivo si Dios permite que eso suceda. Pero si no, yo voy a ver la gloria de Dios. Pero yo no le puedo decir al Señor, perdóneme, papayito lindo, pero yo hoy me voy a ir a trabajar porque usted no ha hecho nada en este caso. Yo hay cosas que se las digo, por ejemplo, lo del terreno. Es algo que a mí me atribula mucho. Hoy ya tenemos 6 de enero. Y yo necesito el dinero del terreno. Pero hay otras cosas que atribulan y yo no puedo venir y decirles a ustedes, pero tampoco puedo actuar en la carne y decir, no, yo sí me voy a ir a trabajar, Señor, porque no tengo. Yo tengo que vivir en el Espíritu. Tengo que andar conforme al Espíritu, porque el Espíritu va a tener guerra contra la carne. Y muchas veces nos enfrentamos. Ay, yo como quisiera hacer esto, pero yo sé que a Dios no le agrada. Como quisiera contestar así, dejarlo sentado o dejarla sentada, pero no, Señor, yo traigo a ti estas palabras. Entonces vivimos conforme al Espíritu.
Pero si estamos, perdóneme, Señor, es que volví a decir lo mismo, pero perdóneme. Y mañana, ay, Señor, perdóneme porque yo dije lo mismo. Nosotros, que somos, ay, Dios mío, iba a decir otra frase, pero nosotros somos ingratos. Nosotros somos malas personas. Y todavía sí nos cae mal cuando nos hacen algo y nos piden perdón y vuelven a hacer lo mismo y nos piden perdón y vuelven a hacer lo mismo. Ahora al Rey de Reyes, que es santo, 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 tiene que molestarle nuestra actitud. La gracia no es para que nosotros hagamos lo que querramos con Cristo, sino que es para que la agarremos y seamos agradecidos. Venimos y le decimos a los hijos, sos un mal agradecido, todo el año gasté y mira para que me perdieras el año. Nosotros somos mal agradecidos con Dios. ¿Qué esperábamos de nuestros hijos? Seamos agradecidos con el Señor. Aunque nosotros pasemos por mucha necesidad, pasemos por mucho problema, no nos olvidemos de vivir conforme al Espíritu. ¿Por qué? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De este texto se agarran muchas personas para decir la salvación no se pierde. No se pierde porque dice ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Leamos el resto del texto. Los que no andan conforme a la carne, para ellos no hay ya ninguna condenación. Para los que no andamos en la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Esa es la solución. Este texto vino a arreglar toda nuestra vida espiritual, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros, pero dice los que no andan conforme a la carne. O sea que si andamos conforme a la carne, estamos perdidos. Estamos desahuciados. Dice, sino conforme al Espíritu. Ahora sigamos leyendo acá. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra esas cosas no hay un límite. No, solo puedes tener una porción de amor. Solo puedes tener una porción de fe, una porción de paz, una porción de gozo. No, no hay ley para esto, no hay reglamento para esto. Podemos tener todo el amor que nosotros querramos. Podemos tener toda la paz. No podemos hacer que nos amen, pero sí podemos hacer amar nosotros. Podemos obligar a nuestra carne a amar. Ahora, ¿qué es amar? Amar al que no merece. Pues si amas al que te ama, ¿qué mérito tenéis? Dice la palabra. No tenemos mérito. Si yo te amo, tú me amas. ¿Qué mérito tiene eso? Pero si nosotros amamos a nuestros enemigos, amamos al que nos ofende, amamos al que tiene una palabra de maldición en contra nuestra, si nosotros logramos amar a aquel que nos hace daño, entonces vamos por buen camino. Vamos a vivir conforme al Espíritu. Eso es lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Mi Auri preciosa nos ha contado un sueño. Nos contó el sueño del arrebatamiento. ¿Qué va a pasar el momento en que tú cierres tus ojos, que la muerte llegue y te sorprenda, y cierres tus ojos, y cuando abras tus ojos estás en el Hades en vez de estar en el seno de Abraham? ¿Qué va a pasar? Ahí, por más que tú digas, Señor, yo te acepto como único y suficiente Salvador. Hoy sí voy a vivir una vida de santidad. Señor, hoy sí voy a obedecerte. Hoy sí voy a amarte. Hoy sí voy a respetarte. Voy a amar a tus siervos. Lo voy a respetar. ¿Para qué? Ya no hay respuesta de parte de Dios. ¿Qué va a pasar el día que nosotros oigamos? Los niños ya no están. Se estrelló un avión porque se desapareció el piloto.
Dios mío, se chocaron los carros porque la gente desapareció y nosotros sabemos qué significa. Significa que Cristo vino por un pueblo sin mancha y sin arruga. Ahí, por más que nosotros le digamos, Señor, te acepto. Señor, hoy sí te voy a obedecer. Hoy sí voy a creer en ti. Hoy sí voy a ser conforme al Espíritu. Es por demás. Ya no va a haber esperanza. Hoy sí, Señor, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ya no sirve para nada. Hay un canto de hermana Reina que habla de un pastor que él no dejó entrar a Jesús a la iglesia porque él quiso hacer siempre su voluntad. Y dice que cuando él cierra sus ojos para orar y abre los ojos, la iglesia había desaparecido. Porque es que el infierno no está garantizado que no se va a abrir para los pastores, para los ministros, para la directiva de la iglesia, para los diáconos, para la que hace la limpieza, la diaconisa, para el que recibe la ofrenda. No dice la Biblia que el infierno no se va a abrir para ellos. Al contrario, recordemos que el infierno va a ser un lugar de tormento y todo el que ha conocido de Dios va a tener doble castigo en ese lugar. Doble martirio. El recordar que un día pudo vivir santamente y lo hizo conforme a su carne en vez de vivir conforme al Espíritu. Así que hoy Dios nos está alertando. Desde el sueño de Auri, el Señor empezó a hablar a nuestra vida. Hoy es el día que tú consagres tu vida al Señor. Ay, Señor, otro día que no oré, Padre, y prendidos en la televisión, prendidos en el teléfono. No, hay muchas cosas que hacer. Sabes que preparando los mensajes tú puedes aprender primero antes de compartir ese mensaje. Pero si nunca te tomaste la molestia, Señor, pero si yo te servía en la iglesia, Señor, pero si yo fui diaconisa, Padre, yo hice las ventas de la iglesia, compré todas las sillas, yo construí el templo con las ventas que hice, Señor, ¿por qué yo me voy a condenar? Porque no viviste en santidad. ¿Pero qué pues, Padre, si yo no sé en qué te ofendí? No sabemos en qué ofendimos porque no leímos la palabra. Y cuando leemos, bueno, vaya, pues hombre, la Marisol ya me tiene hasta aquí. Voy a leer la Biblia. Está pues firmes en la libertad con Cristo. Amén, ya. Vaya, ya leí la Biblia, Marisol, ya estoy tranquila. ¿Qué aprendiste de eso que leíste? Agarramos la Biblia como que fuera una ametralladora. Y miren, conozco gente que se ha aprendido los textos. Porque hay iglesias, miren, a mí me encanta en la iglesia de Pastora Normita. El día de damas, ella menciona, por ejemplo, Marisol, yo me levanto y voy diciendo un texto desde el lugar hasta el púlpito, hasta el lugar santísimo adelante. Yo me puedo saber 1000 textos, pero si no vivo ni uno, me voy a condenar. Porque no viví conforme al Espíritu, sino que conforme a la carne. Tenemos que vivir, ninguna condenación va a haber para nosotros que conocemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si vivimos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Agarramos un pleito y ¡fum!, se acabó. Yo le decía al Señor hace unos días, Señor, yo mi amistad la he entregado. ¿Por qué siempre yo pierdo las amistades, Señor? No todos entregamos nuestro corazón. No todos entregamos nuestra mente. No todos estamos conforme al Espíritu, sino que vamos conforme a la carne. Que Dios te bendiga por escuchar este mensaje, porque terminamos con 48 personas para la gloria del Señor. Pero recuerda que lo que tú vienes oyendo desde niño, que Cristo va a venir, ya está mucho más cerca de cuando tú eras niño. Y Cristo ya viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso no se puede, hermana, no se puede. Claro que sí se puede si la Biblia lo dice. ¿Acaso no el Señor dice en su palabra, sed santos, porque yo soy santo? O sea que sí se puede ser santo. ¿Qué significa ser santo? Apartado del mal. Vive conforme al Espíritu para que tú alcances tu salvación. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama.
Y te lo ha demostrado y me lo ha demostrado desde aquella cruz del Calvario. Desde que cada momento que yo le fallo al Señor, ahí está su perdón. Pero un día, el que hoy es intermediario entre Dios y nosotros, un día va a ser nuestro juez y nos va a condenar. Y dice la palabra que ya sea dos cosas. Siempre he dicho que hay dos caminos que tomar, siempre, en todo. O dices la verdad o dices la mentira. O haces lo bueno o haces lo malo. O hablas palabra de maldición o hablas palabra de bendición. Así será en aquel día. ¿Qué quieres que Dios te diga? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, pero en mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que podamos ver aquellas calles de oro, aquel mar de cristal. O que el Señor te diga, apartado de mí, maldito, no te conozco. ¿Qué queremos que el Señor nos diga? Y que después de esas palabras el Señor dé un empujón, ahí vamos para el infierno. No, mis amados, luchemos por llegar al cielo y vivir con el Señor toda la eternidad. Luchemos por nuestra salvación. Qué triste que nos llevó el río desde chiquitos, nos llevó el río de casados, nos llevó el río hasta el día de hoy como padres y nos va a llevar al río en el infierno. Y es una frase, ustedes lo saben. Qué triste. Pero qué rico que hayamos en esta tierra pasado tribulación, angustia, escasez. Pero que un día lleguemos a aquel lugar donde no habrá ningún momento de dolor, ni de tristeza, ni de enfermedad, ni de escasez. Donde estemos con un cuerpo renovado, sano para la gloria del Señor. Donde ya no sepamos nada de dolor ni de angustia. ¡Qué delicia! Valió la pena lo que pasamos en esta tierra. Lo que nos insultaron en esta tierra, lo que nos humillaron en esta tierra. Pero vamos a estar ante la presencia de nuestro Rey todos los días de nuestra vida. Lucha que tu nombre no se borre del libro de la vida, para que cuando lleguemos allá y lean, ay, si aquí está tu nombre, aquí está Dorcelí, pasa adelante, aquí está Auri, pasa adelante, aquí está Olguita, pasa adelante, y así el Señor mencione todos nuestros nombres y vayamos al trono de la gracia, donde el mismo Cristo estará dándonos la bienvenida. ¿O queremos llegar a un lugar de tormento donde en vez de bienvenida recibamos latigazos, recibamos el que el diablo se ría de nosotros? ¡Ay, no eras evangélico pues! ¿Y qué haces aquí? Debemos de luchar. Luchemos todos los días, en cada momento. Cuando algo nos hagan, dos decisiones tenemos que tomar. Una, o vencemos y andamos conforme al Espíritu, o le damos rienda suelta a nuestra carne. Tú decides, yo decido. Luchemos, mis bellas. Gracias a Dios, tu salvación no depende de nadie más. Qué triste sería que Dios me hubiera dicho a mí, mira, yo te voy a dar para que tú decidas cómo se va a salvar ella. Tú tienes que luchar para que esta persona se salve. Hubiera sido lo más horrible para mí. ¿A qué hora yo hago que alguien me obedezca? Qué triste para ti que el Señor te hubiera dicho, bueno, tú tenés que ver cómo haces para que se salve Marisol. O mira, Marisol va a ver cómo hace para salvar tu alma. Ya te llevó el río, mi princesa hermosa. Pero bendito Dios, te dejó a ti tu salvación y a mí me dejó la mía, para que luchemos contra esta carne inmunda, para que podamos llegar al cielo y podamos disfrutar con el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora por estar hasta este momento acá conmigo. Yo te agradezco muchísimo.